de microorganismos es, como mucho, superior al de los seres humanos y se encuentran en todas partes, en la tierra, en el aire y en el agua dulce y marina. Los seres humanos respiran, comen, beben y viven en medio de microbios. Desde esta perspectiva, debe considerarse como un suceso más bien excepcional el que uno de estos microorganismos invada, se multiplique y produzca una enfermedad infecciosa en un huésped humano. Solo un número relativamente pequeño de bacterias, virus, riquecias, clamidias, micoplasmas, hongos y protozoos son capaces de causar enfermedad. Además, muchos de ellos viven ya habitualmente en la piel, en la cavidad oral, el tracto respiratorio, el tracto gastrointestinal y órganos reproductores externos constituyen la flora normal. La interacción dinámica y compleja que se establece entre los huéspedes humanos y los microorganismos patógenos es consecuencia tanto de los componentes microbianos como de los mecanismos inmunológicos inespecíficos y específicos de defensa del huésped. De estas interacciones depende precisamente el hecho de que un microorganismo no establezca relación alguna con un huésped humano, constituya parte de su flora normal o que lo invada y cause enfermedad. La primera línea de defensa del huésped frente a los microorganismos es la barrera anatómica formada por la piel y las mucosas. Su importancia está claramente demostrada por la vulnerabilidad de los pacientes a efectos de quemaduras o fibrosis quística. En el tracto respiratorio, además de esta defensa, existen el reflejo tusígeno y el flujo ascendente de moco que ocurre gracias al movimiento armónico de los cilios. En condiciones normales son pocas las bacterias que sobrepasan la laringe. En el tracto gastrointestinal, el ácido del estómago desempeña un papel defensivo. Aunque un escaso número de enfermedades infecciosas, por ejemplo la intoxicación alimentaria por estafilococos, no están causadas por una invasión de microorganismos, sino por toxinas elaboradas por ellos fuera del huésped. La mayoría, incluso algunas de las mediadas por toxinas, por ejemplo el tétanos y el síndrome del shock tóxico, son consecuencia de la invasión de los tejidos, proceso en el cual el paso primero y esencial consiste en la adherencia de los microorganismos a las células del huésped. Esta adherencia es el resultado de una reacción molecular altamente específica entre las denominadas adhesinas o sustancias de unión, que son moléculas específicas situadas en la superficie de las bacterias, y los receptores, que son moléculas de sustrato complementarias localizadas en las células del huésped. Algunos microorganismos, por ejemplo el Vibrio cholerae, ejercen sus efectos ya en dicha localización. Sin embargo, para otros como Salmonella sp y Streptococcus pneumoniae, la adherencia representa solo un primer paso que permite la penetración del germen en el mismo tejido o su diseminación a distancia. El hecho de que un microorganismo invada localmente o bien se disemine depende de numerosos factores microbianos, como la presencia de toxinas, enzimas y sustancias no tóxicas, por ejemplo, la proteína A estafilocócica o los polisacáridos capsulares de diversas bacterias. La condición indispensable para la mayoría de las infecciones bacterianas es que en los tejidos del huésped se produzca la multiplicación de las bacterias, que desencadena la aparición de una reacción inflamatoria aguda, que a su vez está mediada por la aparición de citocinas inflamatorias. Dicha multiplicación bacteriana se halla contrarrestada por los leucocitos polimorfonucleares, los monocitos y los macrófagos, los cuales, gracias a sus actividades fagocítica y bactericida, constituyen la siguiente barrera de defensa del huésped frente a la infección.
Finalmente, el potencial defensivo del sistema inmunitario se activa modulando la producción de inmunoglobulinas y las respuestas de las células T, lo cual contribuye a limitar la infección. Es posible ayudar a las defensas naturales mediante la administración de sustancias antiinfecciosas como antibióticos, antimicóticos y agentes antivíricos. Sin embargo, la importancia de la respuesta del huésped queda claramente demostrada por el hecho de que cuando ésta presenta una disminución de sus defensas, tales sustancias exógenas son con frecuencia inefectivas. Como consecuencia de estos sucesos, pueden producirse tres posibles resultados. Primero, la multiplicación de los microorganismos, la producción de productos bacterianos tóxicos y la aparición de una respuesta inflamatoria desmesurada que afecten al huésped hasta causar su muerte. Segundo, que se alcance una situación de equilibrio con el consiguiente desarrollo de una infección crónica, es decir, por una multiplicación lenta, o latente por integración en el ADN del genoma vírico, que puede persistir toda la vida. Y tercero, que los mecanismos defensivos del huésped, con la ayuda de sustancias exógenas como los antibióticos o sin ella, consigan la erradicación de los microorganismos, tras lo cual el huésped recupere su estado anterior y, además, se genere una inmunidad protectora específica.